Bien, en este nuevo video veremos ley del coseno, que trata de lo siguiente. Es la relación entre las longitudes de los lados de un triángulo con respecto al coseno de su ángulo. La fórmula es a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos el doble de bc por el coseno de a. Puede ahorita parecer un poco confusa, pero a través del video van a encontrarle sentido y van a poder entenderla mejor. Cabe mencionar que esta ley se aplica únicamente a los triángulos oblicuángulos. Son aquellos triángulos que tienen todos sus lados distintos y por ende sus ángulos son desiguales también. Y hay dos condiciones para poder aplicar esta ley, que es importante que la conozcan, la detecten y la apliquen correctamente. La condición es conocer dos lados del triángulo oblicuángulo y el ángulo comprendido entre esos dos lados. O la otra condición es conocer tres lados del triángulo oblicuángulo para conocer la medida de uno de sus ángulos. Vamos a hacer estos dos casos. El primer caso, si lo notamos, tenemos dos lados conocidos y el ángulo comprendido entre ellos. Por lo tanto, es ley de coseno. Con eso ya sé que tengo que aplicar la ley del coseno. Ahora, esta nomenclatura, ¿de dónde va a salir? Va a salir de nosotros darle la nomenclatura correcta al triángulo oblicuángulo. Las letras mayúsculas de A, B, C, voy a usar solamente tres letras porque son tres lados de un triángulo, A, B, C, corresponden a la medida de cada uno de sus ángulos. Ejemplo, si yo digo que este es A, el ángulo A, por lo tanto este va a ser B y este va a ser C, o viceversa. Este va a ser B, C, no importa. La idea es que ustedes den la nomenclatura de esas tres letras. Donde sí deben tener cuidado, donde si ya eligieron que este ángulo es A, su lado opuesto, el lado que está enfrente de ese ángulo, va a ser A, pero minúscula. Por lo tanto, este 7, que ya tiene medida de 7, es A minúscula. A es igual a 7. Igualmente en B, si ese es el ángulo B, su lado opuesto va a ser B minúscula. Si yo digo que si yo puse C aquí, C mayúscula, que es el ángulo, su lado opuesto va a ser C minúscula. Y así ya tengo la nomenclatura correcta para poderlo desarrollar. Que sería lo siguiente, A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada, que estos son los dos lados del triángulo oblicuángulo que no estoy trabajando, que no quiero saber esa medida, menos el doble de esos dos lados, por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Siempre voy a dejar al principio aquí al lado que quiero obtener, que quiero determinar. En este caso A. Pero pueden cambiar la nomenclatura. Por ejemplo, yo quiero aquí saber el valor de C, del lado C. En lugar de poner A, voy a poner C, C cuadrada. Y las variables van a cambiar por las otras dos. A cuadrada más B cuadrada, porque quiero saber C menos 2AB por coseno de C, de este ángulo. ¿De acuerdo? Igual, si yo hubiera puesto aquí B, ángulo B, y aquí B minúscula, cambiaría también, pero prácticamente es lo mismo, se resuelve igual. En lugar de poner aquí AB, sería A y C, menos el doble de estos dos lados conocidos por el coseno de B, B mayúscula. ¿De acuerdo? Si se fijan, todos estos datos los conozco. Si yo parto de C, que si yo pongo aquí el ángulo C, voy a determinar el lado C, minúscula. Conozco A, conozco B, y conozco aquí el coseno de C, conozco el ángulo C. Por lo tanto, al momento de desarrollarla, voy a poder obtener el valor de C. Vamos a hacerlo. Como tengo C, voy a usar la segunda fórmula. Pero insisto, depende de cómo los acomoden ustedes. Sería C cuadrada, porque es el lado que quiero conocer. A al cuadrado, ya lo conozco, más B al cuadrado, menos el doble de 7 por 6
por el coseno de C, que en este caso es 40 grados. ¿De acuerdo? Vamos a irlo desarrollando. 7 por 7, 49. 6 por 6, 36. Menos por más, menos. 2 por 7, 14. 14 por 6, 84. Por el coseno de 40 grados, 0.77. Bien, antes de poder hacer esta resta, tengo que multiplicar de acuerdo a la jerarquía. Esto lo puedo sumar, 49 más 36, 85. Menos por más, menos. 84 por coseno de 40, lo voy a poner así tal cual. 64.35. Hago la diferencia. 85 menos 64.35, C cuadrada igual a 20.65. Bien, finalmente despejo C. Despotenciación pasa como radicación. Raíz cuadrada de 20.65. 4.5 unidades le voy a dejar. Quiere decir que este lado mide 4.5 unidades. ¿De acuerdo? Es importante que hagan bien todo el despeje, todas las operaciones, cuidando la jerarquía, para poderlo resolver correctamente. Bien, el siguiente caso que vamos a ver es cuando se cumple la segunda condición para usar esta ley. Que conozca 3 lados del triángulo. Notamos los 3 lados del triángulo oblicuángulo, contamos con sus medidas. Por lo tanto, cuando tenemos esta condición, puedo saber el ángulo de cada uno de sus lados, que comprenden sus lados, ¿sale? Puedo saber este ángulo, que sería el ángulo C, el ángulo A, el ángulo B. Cualquiera lo puedo saber. Vamos a determinar el ángulo A entonces, ¿sale? Vamos a partir entonces de la fórmula de donde tenga la variable, el lado A, en un lado de la ecuación. Por ejemplo, A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos el doble de BC por coseno de A. ¿Sale? En este caso quiero saber el valor de A, del ángulo A. Y todo lo demás lo conozco. Lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula todos los datos que conozcamos y al final vamos a despejar A para conocer cuánto mide el ángulo A. Bien, seguimos. A al cuadrado, 6 al cuadrado, igual B cuadrada, 5 al cuadrado, más C, 7 al cuadrado, menos el doble de BC. BC, 5 por 7. Por coseno de A. Lo único que no sabemos es el ángulo A. Bien, 6 por 6, 36. 5 por 5, 25. 7 por 7, 49. Menos por más, menos. Por más, menos. 2 por 5, 10. Por 10, 70. Menos 70 por coseno de A. Sumamos 25 más 49. Son 74, aquí en esta suma, menos 70 por coseno de A. Ahora sí vamos a ir despejando el ángulo A. Vamos a ir de manera ordenada, haciéndolo bien. 74 está positivo, pasa negativo. $36 menos 74 menos 38. Igual a menos 70 por coseno de A. Menos 70 está multiplicando a coseno de A, pasa dividiendo con todo y sus signos, recuerden. Menos entre menos, más 38 entre 70 me va a dar 0.54 coseno de A. Bien, finalmente tengo que despejar a A, tengo que quitar coseno. Va a pasar como coseno a la menos 1, que sería arcoseno, la inversa.
sería coseno a la menos 1 por 0.54. Recuerden activar coseno de menos 1, shift, coseno a la menos 1 por 0.54. .54. Me va a dar 57.3 grados. Y así obtenemos el valor del ángulo de un triángulo oblicuángulo. Por ende, aquí, este ángulo A mide 57.3 grados. Bueno, finalmente, ya para dejar entendido, cuando conocemos dos lados y su ángulo, puedo conocer el otro lado, o inclusive un ángulo también. Y cuando conozco tres lados del triángulo oblicuángulo, puedo conocer el ángulo que yo quiera determinar. Y así, una vez obteniendo uno, puedo obtener los dos restantes. Y recuerden que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180. Con esto, espero se haya entendido. Terminamos el tema de ley de cosenos y cómo se debe utilizar correctamente.